No pases de largo. Quédate, Jesús. Ya cae la noche en mi corazón. No pases de largo. Quédate, Señor. Reconocerte quiero en la fracción del pan. Quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí, y ante tan sublime milagro de amor, brindo mi vida en adoración. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí, y ante tan sublime milagro de amor, brindo mi vida en adoración. Pan de vida, a Él que es el pan de vida, le damos fuerte el aplauso a Jesús. Buenas tardes. Una vez más nos reunimos para orarle al Señor en esta tarde de viernes, para decirle que nos ilumine, que su Espíritu Santo nos guíe y que ponga en nuestra mente, alma y corazón su santa palabra. Y ofrecemos esta liturgia por los señoras Santos Tinga, Pedro Chamucero Peña, Miquel Alessio Chamucero, por la salud del padre Félix Norazco Nakasama en Perú, por el eterno descanso de Isidro Chamucero Peña, por la familia Vázquez Jinga Chamucero, Ana Michelle Chamucero y Juan Huapanga y su hijo, por Gloria Rodríguez en Nueva York, Rosario Pitalu en Manhattan, Tabitha Aquino en Pakistán, Susana Silva en Valledupar, Colombia, Judith González en Nueva York, por María Duche y Graciela Duche, por Lourdes Canto Alvarado, Narciso Canto Alvarado, por la familia Canto Alvarado en Denver, Colorado, por el eterno descanso del padre Manuel Cueto Ramos, por la salud de Brígida Espejo, Sandra Talavera en Miami, por Isabel y su familia, por la señora Diana Pino en Ocaña, Santander, Colombia, por Hilda Díaz Ciesa y sus hermanas Díaz Ciesa y Díaz, por Josefina Castro y sus hermanos y familia en Chicago, por Isabel Gualdamés en Honduras, por los doctores América Balcázar y su esposo Nahún Cabrera en California, por Teresa Villalba, por la señorita Jimena Fernández, por los difuntos Heraldo Arroyo Sarmiento, Juan Castillo, Jacqueline Valencia Aguilar, Diácono Rubén Castillo y Garrido, por Conchita, ama de Llave Rancho Santa Teresita, por Noel Ramírez, compañero del diaconado, por el padre William Mayor, mis padres Narciso y Purificación, por don Ignacio Mortegui, por Carmen Tulia Díaz, por Jorge Enrique Castro, por Ángel, el esposo de mi hermana Rosa Beatriz, por Monseñor Jacinto Cordero, por José Luis Caiza Luisa, por Neri Henao y Ana Isabel Henao Betancourt, por Monseñor Alfonso Millán, el padre Damián, Jesús, Hernando Pinilla, Jaime Abella, Antonio San, Monseñor Luis Adriano Piedrahita, Monseñor
Isabel Duarte Cancino y Monseñor Juan Francisco Sarasti, por todos los difuntos del mundo entero, por los que participan en Rancho Santa Teresita y por Zacarías especialmente, por los que participan en la iglesia de Villasueta. También oramos por Germán Alberto Castañeda y su madre Franci y su padre y sus hermanos en La Tulia, Valle, Colombia. Por Alberto Ortega, su esposa Darillamina en La Tulia. Por María Ludivina Chimbo, la familia Chapa Chimbo. Por la familia Turcán Castañeda y su hija Ángela Narcisa Turcán. Por Ruth Duche, Katy Duche, Valeria Duche, esposos e hijos. Por Ana Beatriz Amortegui Riveros, para que el Señor la prepare muy bien y le vaya muy bien en esa operación. Por Yasmina Estrella Castañeda, por Kimberly Gerard Lozano Castañeda, por Soy García Castañeda, por Juan José García, Luis Ángel García y García Marín y su esposa, por Milagros Marín, por Mari Carmen Marín, por doña Manuela Castillo Aguilar, por don José Marín, por los hijos de doña Manuela Castillo Aguilar, Javier, Gabriela, Ángeles y por sus nietos, por el doctor Gerardo Arroyo, la doctora Alejandra, Horacio Hernández en el Hospital de Nueva York y por todos los médicos, personal de sanitario y demás médicos que participan en esta liturgia, por los que participan en Orlando, en Miami, en Florida, en Toronto, en Boston, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Panamá y demás sitios donde llega esta señal, por todos los sacerdotes del mundo entero, recordando al Padre Luis Eduardo Alveráez, Fausto Franco, por la salud de Monseñor Carlos Briceño, mi obispo, por el Padre Gabriel y Martín, por el Padre Ignacio Salgado, por Juan Carlos Loaiza, por Sobeida Gutiérrez, por Roberto Castañeda y esposa e hijos, por Pedronel Castañeda, esposa e hijos, por Blanca Pastora Castañeda y Ana Luisa Castañeda y sus familias, sus hijos, por María Castañeda, su esposo y su hija, por José Amadeo Castañeda, su esposa e hijos, por Miguel Jesús Castañeda, su esposa e hijos, por Sor Elvira y Beatriz Castañeda, por Ángel Narciso y su esposa, sus hijos, por Damián, su esposa, sus hijos y su familia, por toda la familia Castañeda, Mortegui, donde se encuentre, por doña Ana Beatriz Riveros en Bogotá, por Rosadelia Rivero, por Sobeida Gutiérrez, sus hijos, por la familia Rosso en Bogotá, por la familia Piraquides en Ciénaga de Oro, por la familia Olmos en La Tulia, por don Ignacio Rambla en Zaragoza, por la señora Leonor Cisneros en Nueva York, por la salud del diácono Álvaro Fernández, su esposa, sus hijos y nietos, por el niño Matías, por su pronta recuperación y su madre Sandra Lozada, y por todos los enfermos del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios Padre, el amor del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Pidámosle al Espíritu Santo que sea quien presida esta liturgia y nuestras vidas, y pidamos perdón al Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, crearás todas las cosas y renovarás la paz de la tierra. Espíritu Santo, pon en mi mente, alma y corazón tu santa palabra, lléname de tu gracia y de tu sabiduría, y sé tú quien presida mi vida y esta liturgia, y presida la vida de cada uno de los que participamos en ella. Somos pecadores, en un momento de silencio pidámosle perdón al Señor, pero antes hagamos la introducción. Cristo vive en mí y es el pan de la Eucaristía. Hermano, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta es la pregunta de Cristo el Señor cuando se hace el encontradizo con Saulo, el perseguidor de todos los cristianos en camino a Damasco. Jesús se identifica a sí mismo con sus discípulos perseguidos. Desde aquel momento en adelante, Saulo servirá al Señor, cuya vida vivirá plenamente como Pablo. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y del camino de Damasco fue un encuentro que cambió radicalmente a Saulo en Pablo.
El Señor nos dice hoy en el Evangelio, los que comen mi carne y beben mi sangre viven en mí y yo en ellos. Este va a ser nuestro encuentro con el Señor en esta liturgia, que ojalá sea un encuentro tan profundo que nos transforme y descubramos al Señor presente en la vida cotidiana, en la Sagrada Eucaristía y en nuestras vidas. Pidámosle perdón al Señor. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuente de vida y de amor, ¿cómo podríamos comprender la profundidad de tu amor si tu Hijo no se hubiera hecho hombre? Carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. ¿Cómo hubiéramos podido tener el valor de vivir e incluso morir si es necesario, los unos por los otros? Si Jesús no hubiera entregado su cuerpo y derramado su sangre por nosotros. Tenemos gracias, Padre, te damos gracias, porque Él permanece con nosotros en la Eucaristía y se hace a sí mismo nuestro pan espiritual de cada día. Que este pan sea el alimento que nos habilite para vivir y morir como Él, los unos para los otros y para ti, nuestro Dios de vida, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y escuchamos la palabra del Señor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encarcelados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión: Ananías. Respondió él: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate,
y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y el daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías por el camino. Me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y se fue y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Perdona mis pecados para poder proclamar dignamente tu santa palabra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre, que vive y me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto dijo enseñando en la sinagoga en Capernaum. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad y se sienta. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, una tarde más el Señor nos da la oportunidad de escuchar su santa palabra y alimentarnos de ella, así como nos invita a alimentarnos del cuerpo de Cristo, que es comida, pan de vida, bebida de salvación. Desde la Pascua hemos venido nosotros hablando de que Cristo es pan de vida. Ayer lo explicábamos en la reflexión larga que hicimos sobre la Eucaristía, sobre cómo el Señor se entrega para nosotros como la comida, como la bebida de salvación. Hoy seguimos con este discurso eucarístico de Jesucristo y vemos ya a Pablo que en la primera lectura él sale con todas las órdenes de los sacerdotes, de los escribas, hacia Damasco para perseguir a los cristianos, para llevar hombres y mujeres presos a Jerusalén por ser cristianos. Tenemos que pensar nosotros nuestra vida. Quizá algunos o muchos tengamos mucho de Saulo el Viejo y también tengamos mucho de Pablo. Quizá muchos seamos muy legalistas a las cosas, nos pegamos a las leyes, a la ley judaica. Nos hacemos muy santurrones, por decir, muy legalistas. Ponemos leyes, ponemos normas, ponemos muchas condiciones y queremos ser como perfeccionistas y de pronto sacarle a los que no son tan legalistas, sacarle en cara su falta de ser como nosotros. Pues eso fue lo que le pasó a Saulo. Saulo en sí no es que fuera un hombre malo. Lo que pasaba era que era un judío convencido totalmente. Como buen judío, vivía a rajatabla la ley judaica. Y él se ensañaba. Iba en contra de todo aquello que quería tergiversar, que quería poner en jaque el judaísmo. A veces decimos que Saulo era un pecador. Sí, todos somos pecadores. Era un perseguidor de los cristianos sin alma, sin corazón. No, era un hombre convencido. Él mismo lo dice, soy alumno de la Universidad de Gamaliel, de la Academia Gamaliel. Me considero por ser un gran judío, un hombre de ley, un hombre que cumple a rajatabla la ley judaica. Él estaba convencido de que lo que hacía era para el bien. Por eso perseguía al cristianismo, porque lo veía como algo que atentaba contra la dignidad de su ley, del judaísmo. Por eso cuando él se va con estas recomendaciones hacia Damasco, me imagino que él por el camino, en su caballo bien brioso, bien orgulloso, porque iba comandando toda esa piquete de soldados que iban a llevar presos a toda la gente que iban a conseguir cristianos allá en Damasco. Me imagino que él iría pensando, bueno, ¿y qué me justifica tanta persecución a esta gente? Quizá en su conciencia se sentía, bueno, no son judíos, pero a mí no me han hecho daño. Sin embargo, la ley que yo defiendo, el judaísmo me hace ir por ellos. Y yendo en eso, quizá de pronto
ese tropezón que dio como la canción popular, el tropezón que tuve ese día, no lo sentí, porque en tus brazos fui a caer. Pues yo creo que a Saulo le pasó lo mismo. Esa caída del caballo, ese tropezarse contra la pared, contra la roca firme que es Dios, fue lo que lo despertó del letargo de ser un acérrimo perseguidor del cristianismo para llegar a ser el más valiente, el más comprometido, el más ferviente proclamador, evangelizador al pueblo totalmente no judío. Evangelizar al pueblo pagano. Nos dice la lectura de los Hechos, en la primera lectura, que iba él en su caballo cuando de pronto se cayó y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él: ¿quién eres, Señor? La respuesta del Señor: soy Jesucristo, soy Jesús de Nazaret al que tú persigues. Inmediatamente se cambia ese tropezón, esa estrellada contra la vida, contra su propia realidad, le hace abrir el corazón, el alma, como más tarde a los 3 días abriría los ojos y se le caerían las escamas que llevaba en los ojos para descubrir la luz, Cristo resucitado. Pablo descubre que a este hombre que estaba persiguiendo, que llevaba tantos a la cárcel, vemos que Pablo aprobaba la ejecución del diácono Esteban. Estaba ahí cuidando las vestiduras y aprobaba que lo asesinaran. Este hombre se convierte totalmente cuando el Señor le llama la atención. Vuelve los ojos al Señor, vuelve los ojos a Cristo, abre su corazón y su alma. Se levanta, ya no es Saulo. Cuando se levanta ya es Pablo, porque ha sido tocado por el Señor. El mundo que tanto defendía, que tanto amaba, que tanto quería, que decía era el orgullo de ese mundo, ha visto que es vanidad de vanidades, que de ese momento en adelante ya no volvería a ser del mundo. Sería para el mundo, para evangelizar, para predicar, para anunciar a aquel hombre a quien él perseguía. Ahora lo va a defender y va a entregar su vida como el mejor de los apóstoles. Como ese apóstol que él mismo dice: llegué como un aborto. Yo no soy digno porque llegué como un aborto, pero sin embargo he trabajado más que cualquiera de los apóstoles y he defendido la fe del Señor. Pues vemos que esa conversión de Saulo, como el Señor se le aparece a Ananías allá que estaba orando, estaba en su lecho, y lo llama en sueño y le dice: Ananías, vete allá a la calle recta y entra allí. Hay un tal Saulo de Tarso, está orando y ha visto que un tal Ananías entra a ungirlo. Y vemos el reproche: no, Señor, pero ¿cómo se le ocurre? Mire que ese hombre es el que ha perseguido tanto, nos ha hecho mucho daño, se ha llevado mucha gente a la cárcel, muchos han muerto por esa persecución. Y el Señor no le dice a Ananías: hazme el favor, mira si puedes, ve. No, le dice: ve allá a esa casa, unge a Saulo y ponlo, porque lo he elegido para que vaya a anunciar mi nombre al mundo entero y dé testimonio. Lo he elegido, lo he separado para mí. Quiere decir el Señor que nosotros como hombres y mujeres no tenemos por qué hacerle feo al hermano pecador, al hermano que no pertenece a nuestra misma condición, a nuestra misma religión, al que vemos que se comporta de otra forma y que de un momento a otro llega y cambia y quiere vivir en nuestro lado y entrar a la vida cristiana. En vez de criticarlo, en vez de hacerle feo, el Señor nos invita a acogerlo como mandó a Ananías que acogiera a Pablo, a amarlo, a recibirlo, a llevarlo al corazón de la iglesia. Pues Ananías va y cumple esto, lo lleva el Señor allá donde está Saulo,
lo para allí, lo unge y lo lleva para que esté allá con ellos. Después de 3 días de estar orando, de estar reflexionando, 3 días, miremos lo significante que son los días. 3 días estuvo el Señor en el sepulcro y al tercer día resucitó para la vida, para darnos vida. Saulo 3 días estuvo en oración y resucita de esa muerte que había tenido, de esa muerte a lo malo, de dar muerte a todo lo que era pecado, resucita para vivir con Cristo, para ir a anunciar, para ir a predicar, para ir a dar testimonio de que Cristo, a ese hombre que él estaba persiguiendo, es el Salvador, es el Hijo de Dios, es el Redentor, es el pan de vida, es la comida, es la bebida de salvación, es el que nos trajo la vida y en el que nosotros podemos encontrar vida y vida eterna. Es lo que nos invita hoy la palabra del Señor, a dar un vuelco a nuestra vida, a pensar que aunque seamos pecadores, el Señor a través del pecado, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, porque Dios donde hay pecado saca el bien, para que nosotros, hombres y mujeres, al estilo de Pablo, al estilo de Ananías, que le obedece al Señor, que aunque no le caía muy bien Pablo, va y lo acoge, lo presenta a la comunidad, lo bautizan, se queda Pablo unos días con ellos y después comienza a predicar, a anunciar, a dar testimonio de aquel hombre al que perseguía. Ahora dicen las escrituras, lo ven anunciando que ese hombre a quien él perseguía está vivo, está resucitado, es el camino, es la verdad, es la vida, es el Hijo de Dios. Nos invita el Señor a eso. El Salmo nos invita a nosotros a algo muy importante, a la oración, a que nunca se nos olvide dar testimonio con la oración, con la verdadera alma al Señor. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio, anunciarlo, vivirlo. Ese Salmo nos invita a nosotros a ser hombres, mujeres de oración para caminar en la presencia del Señor, para dar testimonio del amor de Dios, de cómo el Señor los ama. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme su misericordia, su fidelidad en la casa de David dura por siempre. Id al mundo entero, anunciad, proclamad el Evangelio. Cristo está vivo, resucitó, vive en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Nos necesita para que proclamemos su amor, su grandeza, su salvación. No nos hagamos remisos, no le digamos no al Señor. Estamos llamados a ser evangelizadores, aunque hayamos estado empecatados hasta los tobillos. Del pecado el Señor nos saca, nos da una vida nueva, nos resucita esa muerte en el pecado y nos purifica, nos lava, como dice allá en el libro del Apocalipsis. Señor, ¿y quiénes son todos esos que vienen con esas vestiduras blancas? Y le dice, son los que han lavado sus vestidos en la sangre de Cristo. Pues nosotros tenemos que lavar nuestra alma en la sangre de Cristo y escuchar el llamado del Señor en la medida que cada uno pueda, en el hogar, en la casa, en el trabajo, en la familia, en el bus, donde sea. Estamos llamados a proclamar el Evangelio, a dar testimonio de Dios, no esperar que sean solo los curas y las monjas, sino todos somos evangelizadores. Y ya para terminar, el Santo Evangelio de hoy nos presenta algo muy bonito, algo de suma importancia. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hoy Jesús hace 3 afirmaciones muy importantes. Podríamos decir 3 afirmaciones capitales que son de suma trascendencia, que se nos metan en la cabeza, en el corazón y en el alma. Son que se ha dado de comer. Son muy importantes. Que se ha de comer la carne del hombre y beber su sangre. Que si no se comulga, no se puede tener vida. Que esta vida es la vida eterna y es la condición para la resurrección. Vea qué 3 condiciones tan importantes. Voy a leerla muy despacio una vez más. Primera,
que se ha de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Todo cristiano, todo hombre y mujer que de verdad crean en Dios, tienen y tenemos que comer y beber la carne del Señor, comulgar, recibir la Sagrada Eucaristía. Es el orgullo, es el complemento, la plenitud en la Iglesia Católica, la única que tenemos la verdadera comunión con el Señor, la Sagrada Eucaristía, comer y beber el cuerpo del Señor. Segunda condición, que si no comulga, no se puede tener vida. Nos dice la palabra, nos dice el Evangelio. El que no come y no bebe el cuerpo y la sangre de Cristo no tiene vida eterna. Para que nosotros tengamos vida, tenemos que recibir a Cristo Eucaristía, alimentarnos de Cristo, recibir la Sagrada Comunión en buen estado, libres de pecado, y ofrecer al Señor esa comunión, porque así tenemos vida y vida en abundancia. Y la tercera condición, que esta vida es la vida eterna y es la condición de la resurrección. Recibir a Cristo, comulgarlo, aceptarlo como Eucaristía, comida, pan bajado del cielo, el pan que bajó del cielo, Jesucristo, que no es como el maná en el desierto que lo comieron y murieron, sino que Jesucristo es el pan que da la vida, el pan que da la salvación. Y eso nos lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 58. No hay nada en el Evangelio tan claro, tan rotundo, tan importante, tan definitivo como estas afirmaciones que el mismo Jesucristo ha hecho. Hermanos, hermanas, no siempre los católicos estamos a la altura de lo que merece ser la Eucaristía. Hemos sido bendecidos con ese regalo, pero a veces nosotros la recibimos inmerecidamente, sin haber examinado nuestra conciencia, sin habernos confesado. Y recordemos que el mismo San Pablo nos dice, quien coma el cuerpo y beba la sangre de Cristo indignamente, se come y se bebe su propia condenación. Por eso vigilad, estad bien preparados antes de comulgar. Nunca el cristiano va a estar a la altura de la verdadera importancia de la Eucaristía, porque Cristo se queda como alimento que no lo merecemos, pero que por su amor nos entrega su cuerpo y su sangre. Sin las condiciones de vida señaladas por Jesús, el ser humano simplemente no podría existir. Y sin embargo, el amor de Dios es tan grande que, como lo afirmaba San Juan Pablo II, nos dice, la Eucaristía es el don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. Decía San Juan Pablo II, la Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. No podemos reducir la Eucaristía a un mero comer, a un mero ir a misa y voy a recibir la hostia, como dicen. Voy a recibir la hostia. No, la Eucaristía hay que prepararse uno, hay que reflexionar, hay que examinarse, hay que limpiar el alma y recibirla con agrado, con veneración, con adoración. Nosotros a veces pasamos por el sagrario y ni siquiera nos acordamos que allí está Cristo. Hay que retomar la adoración a la Sagrada Eucaristía. Comer para vivir. Comer la carne del Hijo del Hombre para vivir como el Hijo del Hombre. Qué importante. Comer su cuerpo, su sangre, beber su sangre para vivir como es Él. Quien come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo, vive como es Cristo. Este comer se llama comunión.
Es un comer y un decirnos comer para que pueda claramente ver la necesidad de la asimilación, de la identificación con Jesús. Se comulga para mantener la unión con Cristo. A pesar de nosotros ser pecadores, Él nos da ese amor. Se queda como comida y bebida para que tengamos la unión con Él. Seamos uno en el Señor. Comulgar, pensar en el Señor para hablar como Él, para amar como Él, para pensar como Él, para vivir como Él, para trabajar como Él. Quien come el cuerpo de Cristo es un Cristo habitado, es uno en la persona de Cristo, se hace uno en Cristo. En la encíclica de San Juan Pablo II nos dice, la iglesia vive de la Eucaristía. Es en esa encíclica apasionada, es el fuego para la Eucaristía, es el fuego ardiente, el fuego de amor. La Eucaristía es lo más sagrado, es la adoración. Vivamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer este sufrimiento. He deseado mucho comer esta Pascua, decía el Señor en la cena. Evangelio San Lucas capítulo 22, versículo 15. Decía Jesús, al atardecer del Jueves Santo, hemos de recuperar el fervor, queridos hermanos y hermanas, señores sacerdotes, señores obispos, señores diáconos, señores religiosos y religiosas. Hemos de recuperar el fervor eucarístico, el sentido de la Sagrada Eucaristía, de la comunión. No tenemos que tenerla tan minimizada. Hay que hacer el sentido pleno, máximo. La Eucaristía es el centro del cristiano o no hay cristianismo. Es el momento que nosotros tenemos que buscar cómo hacer que la Eucaristía viva en nosotros. Hemos de recuperar, vuelvo y digo, el fervor eucarístico. Nunca otra religión tiene una iniciativa semejante. Es Dios que baja hasta el corazón del hombre y de la mujer para establecerse allí su hogar y establecer una relación misteriosa de amor y de vida. Y desde ahí, desde su corazón, se construye la iglesia, se toma parte del dinamismo apostólico y eclesial de la Eucaristía. Desde vuestro corazón, desde vuestra alma, cuando recibes plena, pura, limpia, cabalmente a Cristo, está siendo un Cristo más, está siendo la iglesia en potencia y desde allí sale a llevar ese fervor, esa alegría, esa dicha de Cristo, Eucaristía, comida y bebida de salvación, porque cuando uno está lleno de Dios, no quiere quedarse con Él, sino lo sale a dar, a entregar, a proclamar. Es la invitación que hoy nos hace el Señor. Concluimos. Estamos tomando la entraña misma del misterio, como Tomás, a quien tuvo que introducir los dedos en las heridas de Cristo, su mano en el costado para comprobar que Cristo ha resucitado. Los cristianos tendremos que revisar nuestra fidelidad al hecho eucarístico. Señor mío y Dios mío, decía Tomás. El Señor le dijo, porque has visto, has creído, dichosos los que creen sin haber visto. Pues nosotros tenemos la Eucaristía verdadera. Es Cristo quien está allá en el sagrario. Es Cristo que se presenta en esa sagrada hostia, en la forma, en el pan consagrado, como comida, como bebida de salvación. Que no nos dé pena, no nos dé miedo arrodillarnos ante la Sagrada Eucaristía.
que hoy en día ni siquiera tenemos la delicadeza de hacer una genuflexión ante el Santísimo, sino bajamos la cabeza como si Cristo fuera algo. No es algo, es alguien, es la vida, es la Eucaristía, es la salvación. Pues a Él merecemos adorarlo, bendecirlo y arrodillarnos ante la Eucaristía, ante la Sagrada Eucaristía y decirle: Señor mío y Dios mío, creo que estás presente, que estás realmente presente allí. Te amo, te necesito. Ven, sáname, purifícame, dame vida, mora en mí. Retomemos, queridos hermanos sacerdotes, retomemos el respeto a la Eucaristía. Hagamos que nuestros fieles se arrodillen ante el Cristo Eucaristía. Que cuando comulguemos seamos capaces de postrar nuestra rodilla en tierra y decirle: gracias, Señor, porque has llegado a mi vida. Que cuando nosotros pasemos por el sagrario, no vayamos al altar de la Virgen, no vayamos al altar de San Judas, no vayamos a mirar los santos, sino vayamos directo al sagrario, nos arrodillemos ante el sagrario y le digamos: Señor, aquí vine, aquí estoy, soy pecador. Y si no soy capaz de hablar, hagamos lo que hacía ese pobre hombre que entró allá al templo con ese gran fariseo: Señor, te doy gracias porque soy bueno. Y el hombre, el pobre, allá de rodillas: Señor mío y Dios mío. Con la humildad, con la sencillez, postrado ante Cristo Eucaristía, nosotros tenemos que adorar, bendecir y glorificar a Cristo en la Sagrada Eucaristía. Estamos tocando la entraña misma del misterio, como Tomás. ¿Qué palabras? La herida de Cristo resucitado la comprueba Tomás y cree. Los cristianos tendremos que revisar día a día nuestra fidelidad al hecho eucarístico, al milagro eucarístico y adorarlo, tal como Cristo nos lo ha revelado y la Iglesia nos lo propone. Y tenemos que volver a vivir la ternura hacia la Eucaristía, el amor primero, las genuflexiones pausadas y bien hechas, el arrodillarnos frente a Él, incrementar el número de comuniones espirituales. Cuando no podemos comulgar sacramentalmente, hagamos con devoción, con fe, la comunión espiritual. Y a partir de ahí, la Eucaristía. De la Eucaristía los hombres y las mujeres aparecen sagrados y consagrados, tal como son los servidores de una nueva y renovada ternura. Cuando tú comulgas, te haces uno en Cristo, adóralo, bendícelo, glorifícalo, dobla la rodilla y dale gracias. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cristo, Eucaristía, te adoro, te amo, te necesito, ven a mi corazón. Amén. Hagamos nuestra reflexión personal mientras hacemos la oración de los fieles. Hermanos y hermanas, oremos por la Iglesia de Dios, para que la Eucaristía siga siendo la fuente de su vitalidad y de su habilidad para dar testimonio de la presencia del Señor en su comunidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos y cristianas de todo el mundo, para que tengamos hambre y sed de justicia en el mundo y recibamos plena, pura y santamente la Sagrada Eucaristía,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, por todos los cristianos que nos reunimos juntos en torno a la mesa del Señor para que Cristo nos una mente y corazón y nos haga como mesas bien provistas, abiertas y preparadas para los hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos vosotros que participáis de esta liturgia, por las intenciones que habéis mandado para que el Señor os bendiga y dé lo que pedís en ellas, por nuestros hermanos separados para que busquemos la unidad en los cristianos, por la paz del mundo, por la salud de todos los enfermos, víctimas de la COVID-19 y demás enfermedades, y por los que han partido a la eternidad, para que el Señor los reciba en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo presentamos a ti, Padre Santo, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orémosle al Señor como su Hijo nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti, Señor, llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite ya en nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal. Si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo, y ten piedad de nosotros. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, veamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta mis pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo sea siempre con vosotros. Como hermanos, denme un saludo de paz, amor y vida en el Señor. Hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te deseo en el interior de mi alma. Como en estos momentos no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permita nunca que me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, en pago de mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Oremos. Gracias, oh Dios, Padre nuestro, por sustentarnos en el camino hacia ti con el verdadero pan y bebida de vida, tu Hijo Jesucristo. Que en esta y en cada
celebración se encarne en Él en nosotros y nos haga encontrarnos con Él tan profundamente, que seamos capaces de hacer los unos por los otros lo que hizo por todos Cristo. Así que Cristo viva con nosotros ahora y por los siglos de los siglos. Oración por el fin de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociado al dolor de Cristo manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias por su participación en la liturgia de la palabra. Mañana recuerde que es en punto a las 7, o faltando 10 para las 7, el Santo Rosario, porque luego voy a misa aquí al frente, entonces hay que darle tiempito a que alcance a pasar la calle. Y después a las 8:40, la liturgia de la palabra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, Pablo encontró al Señor y se transformó en una persona totalmente nueva, completamente cambiada. Nuestro encuentro con el Señor en la Eucaristía debería producirse en nosotros la misma transformación, ya que Jesús nos dijo hoy: los que comen mi carne y beben mi sangre, viven en mí y yo en ellos. Que Él viva plenamente en nosotros. Para ello, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Feliz tarde. El Señor los bendiga. Quieres limpiarte
no tienes más remedio el demonio a la oreja te está diciendo, deja misa y rosario, sigue durmiendo, obedece a tus padres, que Dios lo ordena, que a los hijos ingratos da eterna pena. Viva María, viva el rosario. Viva Santo Domingo, quien lo ha fundado.